Hace algún tiempo leí el caso de un hombre que en su juventud, a los 20 años de edad, había cometido un homicidio. Una noche de verano en California, este joven se había dedicado a beber y bajo el efecto del alcohol y supuestamente de algún tipo de droga, se había violentado y había asesinado a otra persona. Pasaron muchísimos años. 40 años después, ya un hombre de 60 años, con su familia, con su trabajo, y siendo un hombre prominente en la congregación a la cual él asistía, alguien tocó la puerta de su casa una mañana, y al levantarse él a abrir la puerta, era la policía. Habían pasado 40 años. Este crimen no había podido ser descubierto porque en aquel entonces no existían los medios tan desarrollados que ahora tenemos como el análisis del ADN. Pero alguien había dejado cierta evidencia con el paso del tiempo. En otras palabras, el caso no había cerrado. Y esa evidencia, después de 40 años, había puesto de manifiesto al homicida. A estas alturas, como decía hace un momento, era un hombre honorable, padre, abuelo y miembro de una iglesia en la cual él se desempeñaba como diácono. Cuando él abrió la puerta y vio a la policía, no tuvo ninguna reacción violenta, no pretendió huir, simplemente se entregó. Se entregó. Él sabía por qué razón estaba la policía allí en esa mañana. Esto causó un profundo dolor en su familia, sus nietos de manera especial, y en su iglesia trajo tremenda consternación. Nadie se podía imaginar que un hombre de conducta tan proba podía haber sido un asesino encubierto. Es que nosotros por naturaleza, queridos hermanos, tenemos la tendencia de ocultar lo malo que hacemos. Y digo por naturaleza porque desde temprana edad, aún los niños más pequeños suelen esconder sus travesuras. Cuando rompen algo, lo esconden. Cuando dañan algo, lo esconden. Y a mí me llama la atención de manera especial cuando los niños se les ha pedido que no coman alguna golosina, de manera especial chocolate. Yo recuerdo una niña muy hermosa, su carita llena de chocolate, y su madre le preguntaba: ¿estuviste comiendo el chocolate que te dije que no lo comas? Y con su carita llena de chocolate ocultó sus manos atrás y dijo: yo no. ¿Saben? Esta inocencia, ese candor con el que esta niña habla, con el paso del tiempo va tomando cuerpo en la vida del ser humano. Y ya no son chocolatitos, son otro tipo de pecados los que empezamos nosotros disimuladamente a ocultar porque nos avergonzamos. Cuando leí el Salmo 139, a mí me queda claro que es imposible escondernos delante de Dios. Pero ¿por qué razón nosotros tenemos esa tendencia? ¿Por qué razón decimos que esto es algo propio de nuestra naturaleza? Pienso que esto tiene que ver con nuestra naturaleza y nuestra herencia adámica. Es algo que heredamos de Adán. Y cuando hablamos de la herencia adámica, hablamos del pecado que mora en todos nosotros, los descendientes de Adán. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo habla sobre este tema y nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quiero leer el versículo 14.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto nos deja en claro a nosotros que los descendientes de Adán, los que descendemos de esa pareja del huerto del Edén, todos tenemos en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, esa carga de pecado. Y es una carga de la cual nosotros no podemos librarnos, sino única y exclusivamente por la sangre del Cordero, creyendo en el Señor Jesucristo y permitiendo que Él obre en nuestras vidas. Pero esa es la herencia adámica que nosotros tenemos, el pecado. Esta es una de las razones por las que solemos intentar ocultar nuestras malas acciones. En segundo lugar, lo que heredamos de Adán y de su conducta está reflejado en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8. La Escritura dice, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, antes no lo habían notado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, trataron de esconder, de tapar lo que antes no lo hacían. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que la intención de ocultar de los ojos de Dios nuestro pecado proviene de Adán. Ahora, es interesante la reacción que tiene el hombre una vez que descubre el pecado por primera vez en su vida. A mí me da la impresión de que Adán y Eva tenían una comunión especial con Dios. Dios solía descender y hablar con el hombre, algo muy exquisito, y de pronto, cuando aparece en escena en el corazón del hombre esta rebeldía, esta falta de sometimiento a lo que Dios había establecido, se descubre algo que era desconocido hasta entonces, la culpabilidad. Y créanme, esto acompaña al ser humano siempre. Esa culpabilidad lo hace reaccionar contra la presencia santa y sublime de Dios. Porque Dios es un Dios santo, y mientras no había pecado, había comunión. Una vez que ingresa el pecado, se rompe la comunión, y la primera reacción es vergüenza, tratar de esconder lo malo que se ha hecho. Lo segundo, hay un rechazo ante la presencia santa de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese rechazo? Huyendo de su presencia, entre los árboles, como si se pudiese esconder del omnipotente en algún lugar de esta tierra. Es interesante ver entre los árboles cómo penetran los rayos de luz del sol. Es imposible esconderse de Dios. Pero eso es lo que sucede. Y es más, en los últimos años, dentro de la filosofía contemporánea, postmodernista, una de las cosas que se persigue es tratar de quitar del hombre el sentimiento de culpa con respecto al pecado. Y se hacen varios ejercicios y varias pruebas intentando que el hombre se divorcie completamente del sentimiento de culpa que supuestamente lo frena en su área creativa, en su área de descubrir. Y por esa razón hoy en día se promueven leyes que defienden y aprueban el pecado de una forma vergonzosa y descarada, tratando de decir que lo malo es bueno, que lo malo es natural, que todo depende de la óptica que uno tenga con respecto a las cosas. No es así. Esa reacción de esconderse, esa reacción de ocultarse es por causa del pecado.
La reacción de intentar esconder por debajo las cosas malas que hacemos es por nuestra conciencia. Sabemos que estamos obrando mal. La Biblia nos presenta algunos ejemplos, algunos casos de hombres que pensaron ocultar su pecado, como Adán y Eva, Caín y Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 9. Fíjense la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel. Él responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, es una especie de eufemismo, diciendo: no sé dónde está, por ahí quedó. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Podía ocultar lo que se había hecho? En Génesis capítulo 37, versículo 26, los hermanos de José, Génesis 37, 26 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Lo vendieron, tomaron las ropas de José, las desgarraron, las mancharon con sangre. ¿Y qué dijeron a su padre? Una mala bestia lo mató. Esto es antiguo. Moisés, en Éxodo capítulo 2, versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miró a todas partes. Esa actitud de mirar a todas partes es típica en nosotros los seres humanos cuando queremos hacer algo que sabemos muy bien que está mal. ¿Saben cuál es el problema? Miramos a todas las partes que nuestro cuello y cabeza pueden girar, menos hacia arriba. Pretendemos escondernos, pretendemos ocultar. Nunca se olvide mirar hacia arriba. Es la primera parte donde nosotros debemos mirar. Él miró a todos lados. Pensó que podía encubrir su pecado, y todos estos hombres pensaron que podrían encubrir su pecado, pero no fue así. Y nuestro querido y amado rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, yo digo querido y amado porque tantas historias maravillosas se cuentan de David, pero esto es algo que mancha, salpica la honra y el buen testimonio de él. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, su víctima. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Qué estaba haciendo David? Había caído en el pecado del adulterio. Betsabé había concebido un hijo de ese pecado y no había forma de ocultarlo. Así que él intentó que Urías llegara a su casa y estuviera esa noche con su esposa, pero Urías fue más noble que él, y en vista que no había forma de encubrir ese pecado de esa forma, de esa manera, él toma la decisión de sacrificar a Urías, poniéndolo al frente de la batalla donde se sabía que morían los valientes, pero nunca quedó oculto ante los ojos del Señor. No existe pecado que quede oculto de los ojos del Señor. Esta es la herencia adámica que nosotros tenemos. De allí viene esa tendencia de ocultar, de esconder las cosas malas que hacemos. Y como dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo no quiero hacer ese tipo de cosas, no quiero obrar de esa manera. Y Pablo dice: miserable de mí. ¿Por qué razón? Porque esta carne nos acompañará, este cuerpo de humillación nos acompañará hasta que el Señor en su misericordia nos llame a su presencia. Así que nosotros lucharemos con esto siempre. Por eso debemos estar muy bien advertidos. Hablemos un poco de la omnipresencia de Dios. ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, si cabe la expresión.
Y esto nos deja a nosotros claramente entendible algo. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice claramente, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esa condición, en esa cualidad de ser espíritu, Él no está sujeto a las leyes físicas que nos limitan a nosotros en tiempo y espacio. Es necesario que nosotros recordemos este principio, que es muy conocido, pero fácilmente olvidado. Si yo entiendo que Dios es espíritu y que no está sujeto a las leyes espirituales que gobiernan este mundo, yo no me puedo esconder detrás de una pared de Él. No puedo ocultarme en un lugar X o Y. Yo no puedo esconder nada de lo que haga, mucho menos de lo que diga. El Salmo 139 dice, antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes, Señor. Tú ya la sabes, Señor. Si ese es el conocimiento vasto de Dios sobre toda la creación y sobre mi vida, hermanos, por favor, volvámonos a la coherencia. No es posible que nos escondamos de Dios. Jamás podremos huir de su presencia, porque a donde fuéremos, allí Él estará. La omnipresencia de Dios nos habla de su interacción con la creación. Me encanta cómo empieza el libro de Génesis diciendo que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, creando. Esto es maravilloso. Y hay algo que me encanta de lo que dice el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Acaso es una exageración? Si Él es espíritu y no está sujeto ni a tiempo ni espacio, Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Y me gusta como dice en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Eso es lo que decía Salomón. ¿Pueden acaso contenerte estas paredes? Jamás. Permítame hacer una ilustración rápida con respecto a este asunto. ¿Cuánta distancia recorre la luz en un segundo? 300.000 kilómetros. ¿En 10 segundos? ¿Ha pensado usted eso? Solo en 10 segundos. Si en un segundo son 300.000, piense en 10 segundos. ¿Ya tiene la cifra? Ahora por favor piense en 60 segundos. Ustedes son mejores que yo para las matemáticas. Pensemos en una hora. Pensemos en un día. Pensemos en un año. ¿Cuánta distancia recorre la luz en un año? Ya no hay espacio para tanto cero en mi mente. Son demasiados ceros en un año. El telescopio Hubble, que está orbitando la Tierra y tomando fotos, ha detectado galaxias a 40.000 años luz. ¿Sabe lo que es eso? Son muchísimos ceros, demasiados ceros. Son trillones de kilómetros de distancia. ¿Saben algo? ¿Saben qué fue lo que se descubrió con ese telescopio? Que cada 2 segundos están haciendo una nueva estrella en el firmamento. Cada 2 segundos Dios está interactuando en la creación. Por eso la coherencia de lo que dice Salomón, los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa. ¿Se fija de qué estaba hablando Salomón?
Es impresionante que tantos siglos atrás este hombre haya llegado a ese tipo de entendimiento. Sí, es cierto, los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Mucho menos una casa de oración. Pero Él está aquí en esta mañana. Ese Dios eterno, ese Dios incontenible, está aquí entre nosotros esta mañana. Y lo más maravilloso de esto no es eso, lo más maravilloso es que está en usted. Porque cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, fue sellado con el Espíritu Santo omnipotente y omnipresente como garantía de su redención. Él está en usted, el incontenible. Son misterios. Lo fascinante es que no solamente está aquí porque hay muchas iglesias en esta mañana y a esta misma hora donde Él también está presente. Él interactúa con su creación. Eso es fantástico. Esa es la omnipresencia de Dios y no hay que confundirla con el panteísmo. Que Dios esté en el árbol, que Dios esté en el río, que Dios está en la... Por favor, Él es creador de las cosas. Está en todo lugar. Y eso debe hablarnos a nosotros de profunda reverencia. Pero también, queridos hermanos, esto habla de protección. Me encanta cómo empieza el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decirnos a nosotros esto? Que la omnipresencia de Dios es para nosotros una garantía de cuidado y de protección. Donde quiera que estemos, a la hora que estemos, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Así que esa omnipresencia de Dios que nos habla de su naturaleza espiritual, que nos habla de la forma en que Él actúa en el universo y que nos habla de la forma como Él puede cuidar de nosotros, esa omnipresencia de Dios debe generar en nosotros un cambio de conducta. ¿Cómo debemos nosotros actuar frente a esta verdad, queridos hermanos? ¿Podemos nosotros huir de la presencia de Dios? Creo que debemos actuar con total coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Coherencia total entre lo que creemos y lo que vivimos, porque yo puedo decir que creo en Dios, en ese Dios que es espíritu, que es omnipresente, pero llevar una vida de total irreverencia delante de Él en cuanto a lo que pienso, en cuanto a lo que digo y en cuanto a lo que hago. Eso debe despertar mis sentidos, entender la grandeza, la majestad del Dios al cual yo sirvo, debe generar en mí un estilo de vida diferente. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? A veces solemos tener cierto tipo de conducta cuando nos ven y otra muy distinta cuando no nos ven. Y tenemos una especie de religiosidad más que cristianismo y fe. Llegó el pastor y todo el mundo se porta bien. ¿Saben, queridos hermanos? Eso debe de cambiar en nosotros. Eso debe cambiar completamente en nosotros. Debe de cambiar. Nosotros no debemos cuidarnos de los hombres en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Tenemos que cuidarnos de Dios, porque jamás podré huir de su presencia. Así que eso debe generar en mí un estilo de vida diferente, llamado a la santidad, rompiendo con esquemas pecaminosos que hasta se han convertido en cultura. Sí, hay esquemas pecaminosos que se convierten en cultura y se vuelven tan cotidianos que terminamos acostumbrándonos a cosas de las cuales no deberíamos acostumbrarnos. Por ponerles un ejemplo, la fornicación. Se ha vuelto tan común que la gente ya no quiere casarse.
sino empezar una vida de concubinato. Hay pecados que se han vuelto tan recurrentes que terminan pareciendo normales. La mentira, la hipocresía, la impuntualidad como falta. Se vuelven tan naturales y tan normales que terminamos pensando que es normal, y se ha vuelto algo tan propio de nuestra cultura que aprendimos a decir que esa es la hora ecuatoriana. Cuando estamos conscientes de la omnipresencia de Dios, todas esas cosas cambian. Son transformadas por la santidad, la pureza y el poder de Dios en nuestra vida, queridos hermanos. Pero eso debe suceder en nosotros cuando estamos conscientes de que no podemos huir de su presencia. Total transparencia, total compromiso con Dios. En segundo lugar, saber que no podemos huir de su presencia también debe traer algo consolador a nuestras vidas, y eso significa que yo puedo confiar enteramente en Él. Pase lo que pase y esté donde esté, Él está conmigo, Él está con nosotros. Y Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Vayamos donde vayamos, el Señor está con nosotros. Sí, debe generar temor reverente en cuanto a nuestro estilo de vida, pero querido hermano, que genere también esa profunda confianza y convicción al saber que en cualquier parte donde yo me encuentre, el Señor está conmigo. Hace unos días atrás escuchaba de un grupo de hermanos que van a evangelizar a una zona muy peligrosa, y eso enseguida enciende luces de alerta. Pero déjeme decirle algo: la Escritura dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. ¿Acaso no está Dios allí? Podemos ir entonces. Que nada se oponga entre nosotros y la tarea evangelística, y mucho menos temores, sabiendo que Él va con nosotros. El omnipresente, cuando salgo de aquí, va en el camino conmigo, y cuando llego allá, resulta que estaba esperando por mí. Esa es la omnipresencia de nuestro Dios. Y por último, querido hermano, el saber que no podemos huir de su presencia no debe generar miedo. Una cosa es temor reverente y otra muy distinta, miedo. Debe generar confianza. Entonces, disfrutemos de la presencia del Señor, donde quiera que estemos. Disfrutemos de la presencia del Señor, donde quiera que estemos. Creo que a veces vamos demasiado rápido en la vida y nos conducimos vertiginosamente, viviendo minuto a minuto, hora a hora, día a día, sin tomarnos un descanso para contemplar la creación de Dios y exclamar: ¡Oh Dios, cuán grande eres tú! Creo que a veces nos hace falta detenernos y contemplar los cielos como el salmista, y expresar palabras de gratitud y de alabanza al Señor. Los que tienen el privilegio de ir a la sierra, los que tienen el privilegio de ir a la playa y contemplar el vasto mar, creo que eso debería hacernos detener y pensar en lo grande que es nuestro Dios, porque como dice la creación, toda ella está en la palma del Señor, en la mano del Señor. Disfrutemos de esa presencia. No pretendamos escondernos jamás de esa presencia, porque intentar escondernos de esa presencia, lo único que está diciendo es que algo anda mal. Algo anda mal. Entonces debemos despertar nuestros sentidos y nuestra conciencia y acercarnos a Dios. Y con profunda humildad de reconocer que jamás hemos salido de su presencia. Jamás. Después que termine este culto, usted saldrá de aquí. Pero no se olvide, Él va con usted, y cuando usted llegue a su casa, Él estará esperando por usted. Descanse sabiendo que Él cuida de usted. Esfuércese viviendo una vida consagrada al Señor, y que esa presencia maravillosa del Cristo resucitado le infunda a usted tal gozo que desee detenerse en cualquier parte de su vida, de su diario vivir, para expresar palabras de alabanza, de adoración y de exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Amén.